Hola, ya compartimos este enlace a través de la señal de Cubovisión Internacional. En la emisión anterior adelantábamos el tema para esta conexión. Este 3 de febrero marcó el primer año desde que el actual presidente de la Casa Blanca, el señor Donald Trump, ordenara revisar la política de su gobierno hacia Cuba. Pero ¿qué ha pasado desde entonces en las relaciones Cuba-Estados Unidos? Durante todo este año hemos relatado los sucesos más significativos que han marcado la agenda informativa sobre este tema. Pero hoy vamos al análisis en una emisión especial, pues nuestro enlace se extiende hasta la Cancillería cubana. Allí ya está conectada la subdirectora general de Estados Unidos, Joana Tablada. Gracias por estar con nosotros. Y aquí en el estudio revisamos lo más trascendente que se publica en las redes sociales y otros sitios digitales sobre este tema. Cuba, Estados Unidos, a un año de que Donald Trump ordenara revisar la política de su gobierno hacia Cuba. Trump arremete contra Cuba y Venezuela durante su primer discurso sobre el Estado de la Unión. Este es el titular con el que el sitio Cuba Debate reseña el modo en que Donald Trump abordaba el tema Cuba en su primer discurso sobre el Estado de la Unión. Pero siempre es bueno ver con nuestros propios ojos. Ya se lo mostramos. Por favor, director. My administration has also imposed tough sanctions on the communist and socialist dictatorships in Cuba and Venezuela. Ese era Donald Trump cuando exponía, bueno, más bien presumía la política exterior que ha seguido su administración hacia Cuba y Venezuela. Vamos hasta la Cancillería cubana, la periodista Daily Pérez Guillén está allí y es nuestro enlace con la subdirectora general de Estados Unidos, Joana Tablada. Les propongo dar continuidad a esta misma idea. Adelante. Sí, Karina, por supuesto que seguimos contigo en este mismo hilo conductor que nos estás proponiendo. Desde la Oficina de Trabajo de Joana Tablada, subdirectora general de Estados Unidos de la Cancillería cubana, abundamos en este tema. Quiero apuntar que el presidente Donald Trump también en su discurso de la Unión hizo referencia a la ilegal base naval de Guantánamo que su país mantiene en el oriente cubano. Dijo Trump que había firmado una orden ejecutiva para mantener abierta esa ilegal base naval en territorio cubano. ¿Podían esperarse declaraciones de Donald Trump diferentes a esta que hizo Joana? ¿Qué consecuencias podrían derivarse de estos pronunciamientos de Donald Trump? Realmente es una pena que se hayan sido las declaraciones del presidente Donald Trump, pero no nos sorprende, pues desde enero del año 2017 hemos sido testigos de un deterioro gradual de la política de Estados Unidos hacia Cuba a partir de un proceso de revisión que culminó con el anuncio del 16 de junio del 2017 y un paquete de medidas que endurecieron el bloqueo, que interrumpieron buena parte de los intercambios entre los dos países y que impusieron una nueva vuelta de tuerca a la política de agresión histórica que ha tenido el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. A esas decisiones y a esa política, esas decisiones y esa política han estado acompañadas también de una retórica ofensiva y respetuosa en la que en más de una ocasión el presidente de los Estados Unidos se ha referido a Cuba sin considerar, y por eso es muy buena tu pregunta de si se pudieran esperar declaraciones diferentes, sin considerar el abrumador apoyo que existe dentro y fuera de los Estados Unidos a un proceso de mejoría de las relaciones con Cuba. El presidente yo creo que está mal asesorado, o sea, el gobierno de Cuba lo ha dicho en muchas ocasiones y sigue prestando, al parecer, mayor atención a aquellos sectores minoritarios, cada vez más aislados, cada vez con menor apoyo dentro de la propia sociedad estadounidense, que continúan apostando por un escenario de confrontación entre los dos países y desoye a los sectores mayoritarios que en el Congreso, de manera bipartidista, como acaba de demostrar la delegación que nos visitó este fin de semana para asistir a las hermosas ceremonias en ocasión del 165 aniversario del natalicio de nuestro apóstol José Martí, del develamiento de la escultura, que es una réplica de la escultura original de Nueva York,
y a la delegación que nos visitará también próximamente, y a todo el flujo de empresarios, de organizaciones religiosas, de instituciones académicas, de todos los sectores de organizaciones no gubernamentales y también de entidades del gobierno que durante 2 años se beneficiaron, al igual que las instituciones nuestras, de tener la oportunidad de por primera vez en mucho tiempo trabajar con profesionalidad, con responsabilidad y con beneficio mutuo en temas de interés común para impulsar una relación diferente a la que ha sido siempre la relación de Estados Unidos hacia Cuba. Así que, redondeando tu pregunta, sí, claro que debíamos esperar declaraciones diferentes, pero no nos sorprenden porque este ha sido el patrón de comportamiento del nuevo gobierno de Estados Unidos desde enero del 2017. Y las críticas al interior de su gobierno, Giovanna, han sido muy fuertes, incluso de aliados suyos en el propio Partido Republicano, que han considerado, la política que sigue Donald Trump en relación con Cuba, incluso como que afecta a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Sin duda. Esta es una política que no tiene sustento y quizás por eso también se acuden a fórmulas irrespetuosas, ofensivas, para tratar de desacreditar a un país que es un país agredido, pero que tiene un gran prestigio internacional, que es el caso de Cuba, y para tratar de justificar una política que no es apoyada dentro de los Estados Unidos, que definitivamente es repudiada por nuestro pueblo y que es internacionalmente o universalmente rechazada, como demuestran los más de 24 votaciones en Naciones Unidas, en la cual año tras año el mundo le pide a Estados Unidos levantar el bloqueo a Cuba, modificar la política, y también es contradictoria con el entusiasmo que despertó en todas partes del mundo el paso que dieron los Estados Unidos para rectificar esa política que históricamente, aun cuando no fue tampoco la política de Obama, llegó a realizar todos los cambios que eran necesarios, que eran justos, comenzando por el bloqueo, por el desmantelamiento de los programas de cambio de régimen, que también se mantuvieron en vigor, pero se avanzó muchísimo, se trabajó muchísimo por los dos países y se vieron resultados. En el caso de Guantánamo, que me había olvidado de responder en la segunda parte de tu pregunta, es quizás el único acuerdo, Cuba no reconoce ese acuerdo, es un acuerdo ilegal impuesto en condiciones injustas, porque era un país ocupado y es la condición para que Estados Unidos abandone el territorio cubano a principios del siglo XX, después de una guerra en la que Cuba pierde una tercera parte de su población luchando por su independencia por más de 30 años, y esas condiciones onerosas en las que se impone aquel acuerdo, ese acuerdo que es ilegal, justifica el reclamo de Cuba, y cada vez más es un reclamo también ya hemisférico, porque ese es un reclamo que se ha insertado en varios documentos internacionales de nuestra región, porque es violatorio del derecho internacional. Quizás es el único que establece que solo se termina cuando las dos partes estén de acuerdo, lo cual es un disparate en materia de derecho internacional. Y por supuesto que aún en ese acuerdo ilegal, las funciones para las cuales se utilizaría, jamás en la vida se pensó que llegara a convertirse en lo que ha sido ese centro de detención, que es un centro de detención para la tortura, para la violación de los derechos humanos, para el tratamiento extrajudicial de prisioneros, y por supuesto que eso ha sido un acto. Ahora tendremos que ver cómo Cuba va a reaccionar ante esta nueva decisión, pero hay todo un récord, en este caso de Cuba, de denuncia de esa actividad, y por supuesto lo más importante, que es el reclamo a que nos devuelvan ese territorio que legítimamente pertenece al pueblo cubano. Giovanna, volviendo a esas fuerzas políticas que al interior de Estados Unidos se oponen a la política que Donald Trump mantiene contra Cuba, ¿podría en algún momento que Donald Trump intentase implementar alguna otra nueva de sus iniciativas con Cuba ser un obstáculo en esas políticas de Donald Trump? Sin dudas, y yo me atrevería a decirte, y nuestra directora Josefina también lo ha dicho, nuestro ministro también en varias ocasiones, que si la política original anunciada por el presidente Trump de desmantelar completamente todos los avances que se alcanzaron en los últimos 2 años del gobierno anterior, el presidente Obama, no se llegaron a aplicar a fondo. Si hoy todavía se mantienen vivos muchos de esos memorandos de entendimiento, aun cuando algunos estén paralizados por la falta de voluntad política del nuevo gobierno de Estados Unidos, si todavía siguen los vuelos regulares diarios de Estados Unidos a Cuba, si uno se asoma aquí por la ventana y ve entrar todas las mañanas un crucero, si todavía se mantienen intercambios en las áreas, por ejemplo, de aplicación de la ley,
que se han mantenido durante el año 2017, si todavía viajan a Cuba decenas de miles de estadounidenses, a pesar de todas las medidas que artificialmente tratan de presentar a Cuba como un destino al que no se debe visitar. Si todo eso ha ocurrido, es precisamente en respuesta a tu pregunta, porque dentro de los Estados Unidos es muy fuerte, es muy sólido, es estructural el cambio que se produjo gradualmente durante décadas en favor de una relación diferente con el país vecino que es Cuba, a partir también de la posibilidad de muchos de venir a Cuba y constatar que esa visión de país demonizada que durante tantos años se presenta y se continúa presentando es absolutamente no correspondida o no se corresponde para nada con el país real que somos. Bueno, les propongo volver por unos minutos al estudio, pues la periodista Ibiliet Ventura, desde la red de redes, nos muestra cuál ha sido el tono de estas críticas. Bienvenida. Desde que el presidente Donald Trump ordenara revisar la política hacia Cuba el 3 de febrero del pasado año, Karina, diferentes analistas demócratas e incluso miembros de su partido advirtieron de las consecuencias desfavorables que traería un retroceso en las relaciones para las dos orillas. A un año del inicio de su periodo presidencial, continúan los pronunciamientos contrarios a la postura adoptada por el mandatario. Por ejemplo, desde el propio 16 de junio, fecha cumbre en cuanto a la política norteamericana hacia Cuba en el periodo Trump, el senador republicano John Boozman, por el estado de Arkansas, hizo alusión a la repercusión que tendría desviar las relaciones bilaterales hacia un curso de confrontación. Boozman vuelve a pronunciarse a propósito del discurso del presidente sobre el Estado de la Unión el pasado martes con respecto a las pérdidas que ocasiona la política comercial restrictiva de Washington hacia la mayor de las Antillas. Los productores agrícolas de Arkansas continúan perdiendo, no pueden acceder al mercado cubano porque la ley federal no permite el financiamiento privado para el comercio agrícola con Cuba. Y esto crea un obstáculo importante para comerciar con la nación isleña, así refirió el senador Karina. Bueno, reclamos que vale señalar también que comparten los republicanos Mike Enzi, senador por Wyoming, y Jeff Flake por Arizona, que han resaltado los beneficios que traerían para su país mantener una política favorable hacia el territorio caribeño. Además, Karina, resulta interesante que dos de los principales aliados de Donald Trump en el Congreso, los representantes republicanos Reed Crawford de Arkansas y Tom Emmer de Minnesota, hayan reiterado en varias oportunidades la ineficacia de una política tan retrógrada como el bloqueo. En su página web, por ejemplo, Crawford expresó que durante más de medio siglo Estados Unidos ha mantenido un embargo comercial, así dijo, con Cuba, por supuesto, para romper o debilitar su sistema político. Sin embargo, ha quedado claro que el bloqueo solo ha sofocado las oportunidades comerciales de los norteamericanos. Frase contundente la del congresista cuando expresa que su insistencia continua en mantener el embargo produce el mismo resultado mediocre. Emmer, que ha visitado Cuba, se pronunció decepcionado, este fue el calificativo que utilizó, cuando Trump anunció el nuevo rumbo de las relaciones con la mayor de las Antillas en el Teatro Manuel Artime. Al regresar a la política fallida de los últimos 55 años, así dijo el congresista, la administración no se acerca a ayudar a mejorar la situación en Cuba y viola la responsabilidad constitucional de mantener al pueblo estadounidense seguro, por supuesto, sobre todas las cosas. Sobre el bloqueo es necesario recordar que junto a la demócrata Kathy Castor impulsa una ley de comercio con Cuba que pondría fin a esta política que ha mantenido el gobierno de Donald Trump. Bueno, otro momento medular de este recuento que limita las relaciones, en este caso comerciales, es la inclusión de 180 entidades cubanas en una lista con las que quedó prohibido todo tipo de transacción a partir del 9 de noviembre del 2017. Y precisamente Engage Cuba, una organización dedicada a abrir oportunidades para las relaciones entre cubanos y norteamericanos, compartió el propio 8 de noviembre un post en Facebook condenando las nuevas medidas de la administración de Trump. Estas nuevas regulaciones crean un enfoque, dice Engage Cuba, más intrincado, confuso y contraproducente, Karina. Estas son las palabras que han usado. Y bueno, cuando hablamos de afectar la economía cubana, también debemos tener en cuenta las advertencias que el gobierno de Estados Unidos ha hecho a sus ciudadanos para que eviten viajar a la isla. Efectivamente, otra decisión del gobierno estadounidense que ha provocado reacciones inmediatas en la red de redes. Desde el 2016,
el congresista Mark Sanford, de Carolina del Sur, ha presentado una enmienda para levantar la restricción a los viajes de los ciudadanos norteamericanos hacia la isla. Organizaciones como la ya mencionada Engage Cuba han impulsado que los norteamericanos tengan oportunidades de venir y visitarnos. Y en su página de Facebook también muestra a los estadounidenses vías por las que aún pueden visitar la mayor de las Antillas para un poco sobreponerse a estas medidas que ha tomado Donald Trump. Y además han publicado en reiteradas oportunidades el clima de seguridad que se vive en la isla y que también disfrutan los turistas. Las últimas cifras revelan que tras los acontecimientos de los cuales hemos estado conversando, se ha afectado el intercambio entre ambas naciones. Solo en la cultura, busco en los datos, se han producido hasta la fecha 33 cancelaciones. Precisamente, Juliet, esta semana representantes de empresas turísticas de Estados Unidos afirmaron en esta capital que Cuba es un destino seguro para los ciudadanos de ese país y aclararon además que los viajes para los norteamericanos no están prohibidos por la nueva política de la Casa Blanca. Cuba es un país seguro y por décadas ha sido considerado por agencias de viajes internacionales como uno de los países más seguros del mundo. Sin embargo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de viajes en septiembre pasado con la excusa de los supuestos ataques sónicos a los diplomáticos. Joana, en este contexto de ataque, no vamos a ponerle un nombre, ¿cuál es su valoración acerca de estos pronunciamientos? Bueno, esto ha sido una constante en los últimos años. Cuba como destino seguro, Cuba como un país único por su producto turístico, por su producto cultural. Cuba es un país que tiene más de 300 áreas protegidas, que tiene más de 15 ciudades con 500 años, muchas de las cuales ya cumplieron ese cumpleaños y La Habana se une el año próximo con sus 500 años. Cuba es un país que maravilla a todos por la simpatía de su pueblo y por su preparación, y sin duda los estadounidenses no han sido una excepción, a pesar de que sigue prohibido, para los estadounidenses, es el único país del mundo al cual se le prohíbe visitar a Cuba como turista a partir de las medidas tomadas por el presidente Obama. Hay 12 categorías generales por las cuales un estadounidense que quiera viajar a Cuba, incluso aún hoy, puede hacerlo. Y existen las vías aéreas y marítimas para hacerlo, y estamos viendo que cada vez más es un destino que tiene un 95%, de acuerdo a los datos que tenemos, de satisfacción de los visitantes estadounidenses, y un 38,7%, casi un 39% de repitencia. Esta semana, como Karina me recordaba, estuvieron aquí en el Meliá Coiba, en un evento que organizó una de las entidades que más viajeros estadounidenses ha aportado o ha organizado visitas en los últimos meses, que se llama Inside Cuba, junto a otras agencias de viajes estadounidenses que han utilizado esas 12 categorías para facilitar las visitas de estadounidenses. Hicieron un evento precisamente para responder a las fabricaciones, a las acusaciones sin sustento y a las recomendaciones, yo diría malintencionadas, del Departamento de Estado y de políticos en Estados Unidos que le piden a los viajeros o que ponen en duda el cuestionamiento, o cuestionan definitivamente a Cuba como destino, que esas son acusaciones que tienen su origen en incidentes que no han sido probados, incidentes de salud que sufrieron diplomáticos estadounidenses en Cuba, que no ha sido probado, donde Estados Unidos encontró desde el primer momento una altísima cooperación por la parte cubana, y que después de muchas investigaciones no se ha arrojado evidencia, no de ataque, no se ha arrojado evidencia siquiera de la existencia de incidentes, y que por la parte de Estados Unidos no estaba acompañada de la misma disposición para cooperar, para intercambiar y para ir al fondo de este alegado problema, si es que hubo, y para encontrar las vías de solucionarlo. Entonces, sí, definitivamente sí, lo que estamos viendo es que han venido a Cuba, porque no se ha interrumpido ese flujo de visitantes, pero han venido a Cuba las organizaciones que tienen las evaluaciones, los reportes de los viajeros, para decir desde aquí, desde La Habana, a sus clientes o a las personas que se interesan en visitar Cuba,
que Cuba es un destino favorito, que en Cuba los estadounidenses, y no solo ellos, nos visitaron más de 4,8 millones de visitantes extranjeros en el 2017, de ellos casi 1 millón de visitantes procedentes de Estados Unidos, entre los 600.000 estadounidenses y más de 300.000 cubanos, o casi 400.000 y algo cubanos residentes en Estados Unidos, y ese mensaje es muy fuerte, y ese mensaje, a diferencia de los otros mensajes en los cuales la evidencia es cero, en este momento están respaldados por los testimonios de quienes diariamente nos visitan, sintiéndose en uno de los países donde se puede hacer muchas cosas que en otros países no se puede hacer, como todos lo sabemos, como caminar en medio de la noche, como salir a cualquier parte sin temor, como intercambiar con la población abiertamente, como recorrer en bicicleta, en auto o en bus, el país de un extremo al otro, sin encontrar el crimen organizado, sin exponerse a los riesgos que lamentablemente en muchos países del tercer mundo y también del primer mundo son hoy peligros para el turismo internacional. Que para los Estados Unidos está lleno también de lugares donde se encuentran puntos de encuentro por la historia común de tantos años y en la cual los estadounidenses se sienten muy cómodos y muy satisfechos. Un país muy seguro, Karina, así fue reconocido en la Feria Internacional de Turismo en España recientemente. Pero por estos días también se ha dado a conocer por el Departamento de Estado una nueva iniciativa, la llamada Task Force para Internet en Cuba. ¿Cómo responde la Cancillería cubana a este nuevo anuncio del Departamento de Estado? Realmente muchos de los que siguen estos temas tienen que saber que Cuba ha dado un salto importantísimo en su programa de informatización para la sociedad. Estamos hablando de cientos de puntos de conexión a Internet público, estamos hablando de una expansión de más del 38% en solo un año, de 4 millones de usuarios de Internet, estamos hablando de un ancho de banda que sigue expandiéndose como parte de un programa en el cual aún no está terminado, pero en el cual es visible, es notablemente visible el avance y que realmente Cuba no necesita de un programa del Departamento de Estado para desarrollar la Internet, para avanzar en nuestra informatización y que por el contrario, y aquí voy a explicarte cuál ha sido la respuesta de la Cancillería, por el contrario hemos rechazado y rechazaremos de manera enérgica cualquier pretensión de utilizar y de contaminar el uso pacífico en pos del conocimiento, del entretenimiento, del aprendizaje, de la comunicación entre los seres humanos para fines de manipulación política que han sido extensamente compartidos por la prensa internacional, por los escándalos recientes e incluso, sin entrar en detalle, pudiéramos decirle que en los Estados Unidos diariamente uno está viendo noticias en las cuales se comprueba la alta sensibilidad que tiene el pueblo estadounidense, el gobierno estadounidense y las entidades estadounidenses ante la pretensión de cualquiera que desde un tercer país intente utilizar la Internet con fines de intervención en su política doméstica. Entonces, no es insólito y resulta absolutamente inaceptable que lo que no les gusta que le hagan a ellos se propongan hacerlo para un país como Cuba, que ya ha sido bastante agredido en esta y en muchísimas esferas y que por demás está desarrollando en función de sus prioridades, con los derechos que nos concede el derecho internacional, su flujo de información, la regulación de todos estos temas y su inserción en las nuevas tecnologías de acuerdo a nuestro interés nacional y por supuesto de acuerdo al interés de nuestra población en expandir cada vez más el acceso a la informatización y a las nuevas tecnologías. Por tanto, no lo necesitamos, lo rechazamos, no lo aceptamos y tenemos la capacidad y la disposición de defendernos y protegernos ante cualquier intento de utilizar estos programas que tienen además muy mala reputación por la manipulación política del uso de la red de redes o de la Internet. Daily, Joana, sobre este mismo tema también tenemos las valoraciones de un experto en el tema Cuba-Estados Unidos, el doctor Luis René Fernández, investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos. Hagamos una pausa para compartir sus argumentos. Aquí yo diría que no hay nada nuevo, no hay nada que sorprenda.
siempre la política de Estados Unidos se configura a partir de estos grupos, estas fuerzas de tarea que pretenden cumplir un objetivo. En este caso, Internet, el uso de Internet. Bueno, es lo que les queda. Pero eso no es, ni es nada nuevo. Desde el principio de la revolución estaba el uso de radio Swan para transmitir falsedades, guerra psicológica. Ahora parece esto algo nuevo, pero en definitiva es lo mismo. La mal llamada Radio Martí, la TV Martí, los intentos de todas estas redes paralelas que pretendían ser independientes y colocarse dentro de la sociedad cubana, generando fuerzas contrarias, agrupándolas. Esa ha sido siempre, si recorremos la historia, la tarea de la CIA, de los órganos de inteligencia, de la política de Estados Unidos. Ahora pretenden utilizar esto, lo anuncian, pero verdaderamente desde mi perspectiva esto no le encuentro muchas posibilidades, porque todo depende de la sociedad objeto de esas políticas. Además de que, por supuesto, en el orden ya tecnológico, práctico, ningún país del mundo permitiría que se crearan redes paralelas. Y si los funcionarios que están en ese diseño, en esa fuerza de tarea, tienen memoria histórica, recordarán que precisamente la libertad de Alan Gross, el llamado contratista, fue negociada como parte de los acuerdos con el gobierno Obama y el gobierno revolucionario, precisamente porque estaba tratando de crear ese tipo de redes en Cuba. Lo que quiere decir que eso es absolutamente ilegal por las leyes cubanas y no es posible. Sí, seguimos